llamamos oncoproteínas, que promueven la formación de estas células cancerosas. Y por otro lado, también los genes oncosupresores, que son los frenos de la replicación. Si están expuestos a un factor que los altera, ya no hay como frene a las células. Y se produce, por lo tanto, células cancerosas. Son genes que hacen regulación negativa del crecimiento. Mientras uno tiene regulación positiva, porque le indica a la célula que se multiplique, el otro tiene una regulación negativa, porque le dice a la célula, no te multipliques. Entonces, cuando hay un descontrol de este par de genes, unos que aceleran, otros que frenan, entonces vamos a traer como consecuencia células que se multiplican sin control y que probablemente pueden llegar a ser cáncer. Esta es una cosa interesante, es cómo se activan estos protoncogenes. Si un protoncogénesis es un gen normal, ¿qué le pasó? ¿Por qué se convirtió este tipo bueno en un tipo malo? Porque pueden ocurrir algunos eventos dentro de la estructura del ADN. Por ejemplo, de lesiones, mutaciones puntuales, alteraciones de la región codificante, que podría ser, si la mutación obviamente ocurre en el ADN, se transmite al ARN y se transmite a la proteína, podría ocurrir que aparezca una proteína hiperactiva, ¿no? Hiperactiva aún en cantidades normales, pero al cambiar la secuencia de aminoácidos, pues cambia su actividad. Eso es lo que está ocurriendo de repente con coronavirus, ¿no? Que hay mutaciones, pues no es necesariamente que incremente el número de genes el virus, pero una mutación que haga que el virus tenga mayor afinidad por la célula blanco, pues se la hace más contagiosa, mucho más rápido el contagio, igual acá, ¿no? Una mutación que pueda desencadenar una proteína con más actividad, y esa más actividad significa pues que le diga a la célula, oye, multiplícate más rápido. Otra causa es que puede haber amplificaciones génicas, ¿no? Estas replicaciones o amplificaciones, es decir, que el mismo gen se multiplica varias veces, y a veces está intermediado por algunas enzimas, virus, y que podrían hacer que, como si en lugar de tener un gen, pues te demos 3. Y esos 3 producen 3 veces la cantidad de la proteína, siendo normal la proteína, pero en mayor cantidad tiene un efecto como potenciado, como si estuviera hiperactivo. Entonces, por la cantidad, esto se llama cambio en la dosis génica. Nosotros tenemos todos una dosis génica. Esa dosis génica no es bueno ni para arriba ni para abajo. Podemos si deja de funcionar alguno de nuestros genes, podríamos tener problemas por hipofunción, o sea, por pérdida de función. Pero también podemos tener una alteración por hiperfunción, o sea, por mucha cantidad. Y otro cambio que puede ocurrir en los genes son los rearreglos en la información genética. Por ejemplo, acá, que se inserte una secuencia de ADN, ¿no? Cambie una secuencia del ADN, pero en la región regulatoria. Recuerden que por acá está el promotor. Y ese promotor que ingrese acá genera que el gen no produzca, por ejemplo, en un cierto tiempo un ARN mensajero, como ves acá, sino que produzca en el mismo tiempo 3 ARN mensajeros. Y como sabemos que el ciclo celular tiene un tiempo, el tener 3 mensajeros hace que produzca también 3 veces la proteína, como si fuera esto. Simplemente por el control de la expresión genética. O sea, aparece, en lugar del promotor normal, un promotor que se llama promotor fuerte. Y un promotor fuerte hace que se transcriba a mayor velocidad y por lo tanto va a haber proteína sobreproducida. A pesar, fíjense que no hay ninguna alteración del gen. Es por ello que las estrategias de hacer estudios genéticos en función a la información del ADN, muchas veces no vamos a encontrar nada, porque vamos a ver acá el ADN, su promotor puede decir, bueno, está alterado. Y es por ello que los estudios a nivel transcriptómico, a nivel de ARN mensajero, pues son mucho más indicadores de lo que estaría pasando con este gen. Ya se está sobreexpresando si cuantificamos el mensajero. O también, fíjese, la presencia de rearreglos en las regiones codificantes o en transcritos, fíjese acá, ¿no? La región transcrita, esta región que se transcribe del ADN desde el codón de inicio de término. Dice, la fusión de genes que se transcriben activamente produce
fusiones de proteína hiperactivas, o sea, entró un segmento de ADN, el transcrito ahora es más grande, pero además de eso, puede producir proteína hiperactiva o en mayor cantidad, sobreproducida. Entonces, estos cambios también afectan la expresión de los genes. Y si estos genes son protooncogenes, definitivamente que afectan su función o su actividad. Hay otro factor que siempre se comenta, se discute, es el carácter genético, ¿no? No siempre una mutación en un gen causa un cáncer o la formación de un tumor. Va a depender si se trata de protooncogenes u oncosupresores. Por lo general, los protooncogenes son genes de carácter dominante, es decir, que si se alteran, le suma actividad a su función y podría ganar actividad con solamente mutar uno de los alelos. Alelo se le llama a los genes que tenemos en nuestro par cromosómico, porque nosotros tenemos doble carga genética, uno de origen paterno y uno de origen materno. En cambio, muchas veces, para que un oncosupresor sea la causa de un tumor o cáncer, se deben haber perdido los dos. Porque cuando se pierde uno de los alelos, el otro todavía queda frenando, no al 100%, pero ahí está trabajando. Entonces, las mutaciones con carácter recesivo o por pérdida de función de los oncosupresores, pues da origen a cáncer. Y ya se han hecho algunos estudios, por ejemplo, con protooncogenes, los genes RAS son muy conocidos en este tipo, ¿no? O y hay unos oncogenes de por sí, ¿no? De por sí son genes que de origen viral ingresan, infectan las células y la presencia del virus desencadena la formación de tumores. Aquí hay una ruta de cómo ocurren las mutaciones en etapas en la formación de una célula maligna, ¿no? Normalmente una célula no tiene cambios y cuando ocurre una primera mutación generalmente no se ve la multiplicación celular ni el cambio morfológico. Es por eso que a veces a este nivel los estudios dicen no, el resultado está negativo. Luego una segunda mutación puede verse, también la morfología celular sigue siendo la misma. Recién cuando hay cambios, después de una tercera mutación, puede haber un cambio en la morfología que indique, ¿no? Que indique que algo está mal. Y una cuarta mutación, las últimas mutaciones ya desencadenan pues formas muy anormales de la célula y ya las células se convirtieron en malignas. Y así también una de las formas de evaluar los tejidos pues lo hacen los patólogos, ¿no? Ellos van reconociendo los tipos de epitelio, cómo van evolucionando, si se van modificando, ya están diciendo algo está ocurriendo por acá, ¿no? Decía, no pasa nada, dice, no es normal, pero cómo después cambió, ¿no? Dice, acá hay algo malo. Ya hubo invasión de esta capa de tejido y luego dice, miren, ya se alteró todo, ya se perdió, ¿no? Un epitelio con alto grado neoplásico, ¿no? Y ya pues hay un carcinoma invasivo, ya se perdió la característica del tejido. Entonces, las mutaciones se van sumando, ese es el grave problema, se van sumando. Empieza una célula a mutar y ese desorden genera más cambios. Aquí hay un modelo que nos permite entender un poquito esta suma de alteraciones en el origen de un cáncer o de un tumor a nivel de colon, ¿no? De colon rectal, que es uno de los muy frecuentes, ¿no? Normalmente las células están así y por la misma alimentación, las toxinas, lo que comemos, los virus, algo ocurre en el epitelio y se pierde este gen APC, que son oncosupresores, fíjese acá. Entonces, aquí hay oncosupresores, APC, DCC y la P53, esta proteína muy famosa. ¿Y eso qué hace? Que en ese lugar hay un incremento en el crecimiento celular, de repente imperceptible. Las condiciones del tejido, del ambiente, hacen que esto crezca y se convierta en un adenocarcinoma o un adenoma de clase 1, que no se ve. Y luego puede crecer por una mutación ya en otro gen, ¿no? En este oncogen RAS. Y observamos ya un pólipo o un adenoma de la clase 2. Y esto hay que sacarlo, eso tiene que salir.
Pero si se queda, se convierte en este tipo, por ejemplo, en un adenoma de la clase 3, porque se perdió otros genes oncosupresores, este DCC. Acá está. Eso significa el colon cáncer. Y más aún, si acá no se detiene, porque P53 es el que hace la apoptosis y se pierde P53, pues se convierte en un carcinoma y se difunde hacia otros tejidos. ¿Y por qué? Porque ya a este nivel, con varias mutaciones, pues estas células hacen metástasis, ¿no? Aquí hay un ejemplo también de otro controlador del ciclo celular, esta proteína PRB, proteína de retinoblastoma. Fíjense cuál es su función: controlar o regular el paso de las células desde la etapa G1 a la etapa S durante el periodo interfásico. Es decir, la célula vive en un periodo interfásico y esta proteinita es la que hace que le diga a la célula, te toca pasar la fase S, luego a G2 y tu mitosis. Pero esta proteína está atrapada, ¿no?, por estas otras dos proteínas. Entonces, en algún momento, esta proteína, que es la que da el pase, sufre una fosforilación por otras proteínas controladoras, que son las ciclinas. Las ciclinas, o esta proteína CDK, al fosforilar a esta proteína de retinoblastoma, le cambia la forma. Eso se llama, sufre un cambio conformacional. Es decir, la proteína, al tener una forma fosforilada, ya es otra, ya no lo pueden controlar, ya no se le pueden unir, y por lo tanto, estas dos proteínas, F2 de P1, ya activan genes controlados por F2. Se liberaron estas dos proteínas. Y por lo tanto, estas dos proteínas ya quedan libres. La liberación de activan otros genes. Y luego hay transcripción de los genes activados, se generan las proteínas que son necesarias para entrar de G1 a S. Entonces, fíjense cómo estas proteínas controladoras están evitando que haya paso de una fase del ciclo celular a otra. Pero no solamente, esto lo ocurre de forma normal, que la fosforilación son los controladores, las ciclinas, pero sin embargo, ¿qué ocurre o qué pasaría si esta proteína sufre cambios por otras razones? Por ejemplo, mutaciones en los alelos de este gen para la proteína de retinoblastoma. Hay mutación en los dos, porque como es un oncosupresor, si muta uno, todavía se queda el otro. Mutación en los dos alelos y se genera una proteína alterada, trunca, incapaz de unirse a estos dos controladores. Y por lo tanto, estos dos controladores quedan libres y activan los genes controlados por E2F, que eran los que controlaban el pase. Y por lo tanto, estos van ¿cómo se llama?, a promover la transcripción de los genes que generan proteínas para cambiar de G1 a S. Entonces acá la cosa está grave. ¿Por qué? Porque a nadie los controla estos dos, y sobre todo a E2F, que este es el que va a promover a que pase de G1 a S. Y hay una división celular sin control o desprogramada. O también fíjese este caso, ¿no?, una proteína que pueda capturar a PRB. Por ejemplo, algunas proteínas virales pueden capturar uniéndose a esta proteína PRB. Y son provenientes de algunas proteínas virales. Y por lo tanto quedan libres estas dos. Y si quedan libres dos, E2F nuevamente promueve la expresión de genes que indican a la célula que pase de G1 a S. Y por lo tanto ocurre una división celular descontrolada promovida por la presencia de virus. Entonces, fíjese cuántos factores pueden estar involucrados en generar los tumores y después que se convierten en cáncer. Una de las proteínas muy estudiadas se trata de la P53. Esta P53 es una proteína que promueve la apoptosis o suicidio de células, que intenta parar la replicación cuando se detecta daño severo en el ADN y no hay reparación, suprime el progreso del ciclo en respuesta al daño, inicia la apoptosis si el daño es severo,
actúa como un supresor de tumores. Esta P53 es súper interesante porque es un controlador y es un activador. Activa unos genes y frena otros. También es activador transcripcional que actúa como un represor para un grupo de genes y estimula la expresión de otro grupo de genes, todos involucrados en el ciclo celular. Entonces, cada vez que se va conociendo los temas de cáncer, pues estamos viendo que hay una cantidad de genes, proteínas involucrados en el control del ciclo celular. Y cada vez esta red de interacción de proteínas cada vez es más grande, ¿no? Fíjese, ahí está la CDK, las ciclinas, y hay muchos mecanismos, ¿no? Incluso acá, inhibición de angiogénesis, reparación, apoptosis, hay muchos genes. Tenemos nosotros 25.000 genes y aún no desciframos ni a la mitad. Entonces, ¿cómo se controla finamente el ciclo celular? ¿Qué medidas tiene la célula? Bueno, algunas ya están descritas, otras todavía no. Bueno, otra de las causas moleculares es las fallas en la reparación del ADN, ¿no? Hay varios mecanismos de reparación que hemos hablado en las primeras clases, pero muchas veces esos mecanismos de reparación no logran trabajar. Si logran trabajar, bien. Si no logran trabajar, hay problemas. ¿Y por qué no logran trabajar? Muchas veces porque hay un exceso de alteraciones. Cuando hay muchas alteraciones, entonces ya los mecanismos de control ya no pueden. Y lo ideal es que muera la célula, porque es lo que ocurre cuando uno se va a la playa. El exceso de radiación causa mucho daño al ADN, pero el mecanismo de reparación ya no puede, y por lo tanto las células mueren, y uno comienza pues a pelarse. Ay, qué bacán, me he ido a la playa, estoy pelándome. Sí, no es tan bacán, porque realmente lo que ha ocurrido es un daño tan severo a la célula que se ha muerto. Pero si por ave no se muere la célula, se quedó ahí una célula mutante que podría desencadenar cáncer de piel, y que es muy frecuente en los últimos tiempos. Bueno, hay un factor también hereditario, habíamos hablado, ¿no? Si uno tiene ya un progenitor afectado, y por eso es que los oncólogos, los especialistas, hacen un cuestionario a las personas que van a la consulta y le preguntan, ¿no? ¿Cómo estuvo la familia, ¿no? ¿Qué pasó con la mamá? ¿Qué pasó con la abuela? Y hay pues una cierta predisposición que puede llegar hasta un 50% de heredar la predisposición al desarrollo de cáncer, ¿no? Dependiendo de qué genes estén involucrados. Porque la persona puede heredar al azar, sin querer, un gen anormal en sus gametos, y pues un 50% del otro gameto, y uno puede estar ya, digamos, afectado desde el origen, ¿no? desde la formación de la persona. Muchos estudiado la presencia de estos genes en cáncer, y uno de ellos, los más estudiados, son los genes de RAS, ¿no? Y si uno lee la literatura actualizada, pues es una lectura muy vieja, siguen siendo estudiados, siguen siendo indicadores de cáncer, ¿no? Acá habla, ¿no? Dice, las mutaciones en el codones 12, 13, 61 de uno de los tres genes RAS, H, K y N, convierten estos genes en oncogenes activos. Los rápidos ensayos para detección de estas mutaciones puntuales se han desarrollado recientemente y utilizado para investigar el rol de los genes RAS mutados y qué hacen en la patogénesis de los tumores humanos, ¿no? Parece que la mutación del gen RAS puede encontrarse en una variedad de tumores, aunque las incidencias varían grandemente. Las más altas incidencias se encuentran en adenocarcinomas de páncreas, 90% RAS en páncreas, en colon 50, en pulmones 30, tumores tiroideos 50 y en leucemia mieloide 30. Para algunos tipos de tumores, unas relaciones pueden existir entre la presencia de la mutación del gen RAS y las características histopatológicas clínicas del tumor. Hay alguna evidencia que los agentes ambientales podrían involucrarse en la inducción de las mutaciones. Bueno, eso ya se ha estudiado, ¿no? La presencia de muchos agentes químicos, pero uno está expuesto porque uno vive en una sociedad, ¿no? Aunque también hay otro, ¿no? Rol de los protooncogenes, de la activación de protooncogenes en carcinogénesis, ¿no? Aquí estamos hablando un poquito de P53 también, ¿no? Entonces ahora el estudio de estas mutaciones hace pues que ya se esté descifrando y intentando dirigir terapias específicas contra algunos casos de cáncer. Por ejemplo, y hay casos de cáncer de mama, algunos de ellos, no sé si de ovario, etcétera, donde han descubierto la proteína causante
del cáncer o del tumor. Entonces se han diseñado una especie de vacunas o terapias con anticuerpos que van a bloquear esas proteínas. De tal manera que ya hay un control dirigido para que no sean las terapias generales tan tóxicas que involucra una quimioterapia, una radioterapia, ¿no? También, por otro lado, se están haciendo estudios que intentan hacer esos diseños, pero ya más personalizados, porque ahora lo que hacen es, pacientes que tienen el mismo diagnóstico, usted tiene este tipo de tumor o cáncer, ya le bombardeamos con estas pastillas. Algunos no le va a hacer, puede serles beneficioso, pero también les es tóxico. A otros no le beneficia y encima le es tóxico. A otros ni le beneficia ni le es tóxico. Y lo que se quiere es que sea beneficioso y no tóxico. Pero ahora están aplicando la terapia a todo por igual. Y no debe ser así, ¿no? A todos los pacientes con el mismo diagnóstico deberían hacer un estudio genético mutacional para ver cuál es la alteración particular de cada grupo específicamente y a cada uno hacerle un tratamiento. A esto de acá le corresponde este tratamiento, a lo de acá a los verdecitos de acá y el de acá este. ¿Por qué? Porque no todos, si bien están diagnosticados con cáncer al mismo tipo de tejido, la causa o el origen no es el mismo siempre, ¿no? Y eso la ciencia está avanzando, está intentando distinguir la causa. Existen en la actualidad, hay unos paneles con técnicas moleculares llamados paneles de secuenciación dirigida, que permiten encontrar, por ejemplo, acá, ahí hay una técnica, ya promueven la venta de estos, sobre 50 genes blancos para analizar, ahí está APC, está CARAS, RB1, de retinoblastoma, ¿qué más está? TP53 acá, y otros más, fíjese, ya hay 50 genes que están siendo estudiados, ¿no? Dice, es un panel, son los llamados regiones hotspot, altamente mutagénicos, altamente recurrentes en las mutaciones, de 50 oncogenes y genes supresores. Contiene 207 amplicones, se requiere 10 nanogramos de ADN, significa más o menos 2.800 variantes, se hace una selección de marcadores basadas en pronóstico y predicción. O sea, a uno le diagnostican amplificando todos estos genes y analizando la secuencia. Y estos son los paneles generales, para unos que ya son específicos. Y estos específicos son para un tipo de tejido específico. Estos hotspots o regiones altamente variables o mutagénicos de 22 genes implicados en cáncer de colon y pulmón. Entonces también ya se están utilizando por técnicas moleculares la amplificación y secuenciación de genes específicos y que luego con un software detectan pues si es que ha habido una alteración. Bien, vamos a ver brevemente para terminar esta asignatura una de las propuestas que se dio hace algún tiempo sobre la terapia génica. La terapia génica es una estrategia con la cual se pretende corregir efectos genéticos que son responsables de enfermedades. Dentro de las estrategias que se pensaba utilizar es usar genes normales para insertar en ubicaciones no específicas, no dañinas dentro del genoma, para reemplazar a un gen no funcional. Si un gen dejó de funcionar, lo reemplazamos por otro en un lugar cualquiera. También otra estrategia es utilizar un gen anormal y ser reemplazado. Ser un gen normal, usarlo para reemplazar a un gen anormal a través del proceso de recombinación. Ahora se han descubierto herramientas que pueden hacer esto, o sea, la edición de genomas. Otra estrategia es que un gen anormal puede ser reparado a través de mutación reversa, regresando al gen alterado a su función normal. Y otra de las formas es hacer cambios en los mecanismos de regulación, sobre todo en aquellos genes que han perdido su nivel de expresión. O sea, recuperar colocando de repente un promotor que ayude a expresarse. Dentro de las metodologías para introducir ADN dentro de las células se han ensayado varias estrategias, metodologías o métodos químicos, físicos, virales, otros, para poder introducir ese ADN terapéutico o la transferencia de genes terapéuticos. Fíjense algunos de ellos, que son muy comunes, la microinyección, la electroporación, los microproyectiles, los químicos, sobre todo a través del uso de fosfato de calcio o liposomas, los virales se han estado últimamente de moda,
los adenovirus, los retrovirus o los derivados de vaccinia, que son como vectores naturales para transportar ADN a las células, y otros a base de oligonucleótidos o secuencias de ADN, mayormente producto de la ingeniería genética, ¿no? Entonces, una de las estrategias más, digamos, no fáciles, sino más eficaces de lograr la introducción del ADN, es aquellas que están tratando de lograr con vectores virales, ¿no? Es decir, al genoma del virus se lo altera, se le introduce el gen terapéutico, se infecta la célula, el virus deja el ADN terapéutico y sale el virus, pero esto es una infección normal, ¿no? Cuando entra el virus, entra el genoma y se multiplica el virus. La idea es que entre el virus y no se multiplique el virus. Simplemente entre con su genoma, deje su ADN y comience a producir la proteína terapéutica. Que no ocurra esto, ¿no? Esto es lo que hace un virus normalmente, se multiplica. Pero un virus terapéutico tendría que solamente ingresar. ¿Por qué? Porque le ha modificado su genoma, entra, produce la proteína terapéutica, pero no se multiplica. Entonces, ¿cómo se prepara esto? Se prepara externamente. La secuencia de interés se introduce en el genoma, luego se hace el ensamblaje y tenemos un virus recombinante. ¿Cuáles serían las características de un vector ideal? O sea, ¿cómo es que uno espera, los científicos esperan que así sea la terapia en el futuro, ¿no? Porque por ahora estamos todavía con pastillas. Primero, que facilite la entrega del gen a la célula, ¿no? O sea, que entre a la célula dirigida. Ya, tienes que irte a este célula. Luego, que permita la expresión del gen con eficacia en la célula. O sea, que llegue y se exprese. No solamente que llegue, que se exprese. El gen debe ser seguro para el paciente y su entorno. O sea, que le inoculamos el virus y al siguiente día el paciente tieso. No puede ser, ¿no? El paciente tiene que estar seguro, pues, si no, más rápido muere. Debe proteger el ADN de interés. Si metemos a la célula y el gen que entra desordena, destroza el ADN de huésped que lo va a recibir, está mal. No debe causar desórdenes. O sea, no va a entrar y causar una mutación más severa. Una de las limitantes grandes es que no debe ser reconocido por el sistema inmune, porque el mecanismo inmune salta de inmediato y lo va a destrozar al vector. Entonces aquí tiene que ser el mecanismo para que se supere la respuesta inmune, y en lo posible debe el gen llegar a la célula a la cual se está dirigiendo la terapia genética, ¿no? Ya puede ser un tejido, un órgano específico. Y es por ello que, por ejemplo, si se quisiera enviar un gen nuevo al tejido hepático, buscarían probablemente un virus de hepatitis, pero que no sea patógeno, ya manipulado genéticamente, que vaya, porque ese tiene un tropismo hacia las células hacia las células hepáticas, donde van a dejar este gen terapéutico, ¿no? Bueno, se han estado ensayando algunas estrategias in vivo, es decir, agarrar, inocular el virus, como decía, que tiene un tropismo conocido, se va a ir a cierto tipo, y otro es ex vivo, ¿no? Es decir, lo hacen afuera, en cultivo de células. Una vez que a las células se detecta que la célula ya recuperó la función que se desea, se introduce directamente en el tejido que es el escogido, ¿no? Ya son células que van inoculadas en el tejido correcto, ¿no? Entonces, estas son las estrategias de terapia. Bueno, hemos hablado, esto ya está, no va a ser considerado en la práctica, no lo consideramos como parte de la práctica, pero es necesario que revisemos qué es un Western blot. Esto antes estaba como parte práctica, pero como parte práctica ahora, como es pequeñito, le hemos puesto otro material. Hemos hablado de Southern blot, Northern blot, pero el otro componente de la trilogía es Western blot. Es una técnica que nos permite identificar y localizar proteínas en base a la capacidad de unirse a anticuerpos específicos. Es decir, no hay acá hibridación, acá hay interacción antígeno-anticuerpo. Antígeno o proteína de interés y el anticuerpo, que es el que localiza, lo busca. ¿Cuáles son los pasos básicos en Western blot? Y de repente vamos a hacer el paralelo con el Southern y el Northern. En el caso del Southern y Northern, hacíamos una separación de ADN y de ARN. Southern y Northern respectivamente. En cambio acá hacemos separación de proteínas. El otro hacíamos en geles de agarosa, acá lo hacemos en gel de polietilamida. El otro hacíamos una transferencia que ustedes hicieron hasta en un depósito, una camarita. Acá la transferencia tiene que hacerse con un equipo de electrotransferencia.
porque si no le hacemos electrotransferencia no va a poder salir la proteína de la poliacrilamida porque es más dura. Y esa electrotransferencia se hace a una membrana también de nitrocelulosa. Una vez que la proteína está en la membrana de nitrocelulosa, la ubicamos con un anticuerpo secundario, un anticuerpo específico que va a ir y lo va a reconocer la proteína 3. Y luego hay una etapa acá intermedia que un anticuerpo secundario reconoce al anticuerpo primario. Y lo interesante es que ese anticuerpo secundario va a reaccionar en etapa final de revelado con un sustrato para dar un color. Y al dar un color nosotros decimos ha habido un Western blot positivo, ¿no? Entonces aquí están las etapas. Primero la separación de las proteínas en un gel de poliacrilamida. Luego la electrotransferencia, no es una transferencia simple, una electrotransferencia para pasar del gel a la membrana. Y luego en la membrana hay dos etapas de interacción con anticuerpos. Uno, el anticuerpo primario, se lava, el anticuerpo secundario, y una vez que se eche el anticuerpo secundario, se lava el exceso, se revela poniéndole un sustrato para la actividad de la proteína que va ligada al anticuerpo secundario. Si nosotros vemos acá, después vemos esta estructura, fíjese, esta es nuestra proteína que vamos buscando. Entonces, primero hay anticuerpo, la proteína está ligada o está unida a la membrana. Esta estamos buscando. Entonces, el anticuerpo primario sí lo reconoce porque hay que ir un epítope, eso se llama epítope, este anticuerpo primario se queda unido ahí. Luego hay un segundo anticuerpo anti este anticuerpo. Por ejemplo, si es un anticuerpo llamado IgG de ratón contra esta proteína, esto se llama IgG anti-IgG de ratón, porque esto lo preparan Esto lo puede uno producir en el laboratorio. En cambio, esto hay que comprarlo, porque este anticuerpo secundario va ligado a una proteína que tiene actividad enzimática o catalítica, como por ejemplo una fosfatasa alcalina. Entonces, esto uno lo compra. Si yo preparé anticuerpos primarios en conejo, yo compro un anti-IgG de conejo conjugado. Porque está unido a esta otra enzima. Entonces, ¿y por qué se utiliza este anticuerpo secundario conjugado? Porque este tiene una enzima capaz de degradar un sustrato y liberar un pigmento, que puede ser fluorescente, puede ser de color azul, etcétera, para poder revelar la presencia de la proteína. Si está la proteína, se queda pegado al anticuerpo primario. Si queda el anticuerpo primario, se queda el secundario con su actividad catalítica. Y por lo tanto, libera un pigmento para revelar la presencia de la proteína. Si no hay la proteína, y por lo tanto, este caso era un resultado positivo, pero si no hay la proteína, no hay el anticuerpo primario, no se une porque no hay. El secundario busca al primario y tampoco lo encuentra, no hay. Y si echamos el sustrato, tampoco hay enzima y no hay banda de color. Y por lo tanto el resultado del Western blot será negativo. Entonces les decía que en estos casos se utiliza una electrotransferencia porque se requiere pasar la proteína del gel a la membrana. Y esto se hace mediante corriente eléctrica a través de un buffer, ¿no? Entonces, ahí sí, la electroforesis, digamos, la electrotransferencia, que es como una electroforesis, se hace en una cámara de electrotransferencia vertical, como una electroforesis vertical, y pasa la proteína del gel hacia la membrana. Bien, chicos. De repente